Muy buenos días, amados hermanos. Nuevamente damos gracias al Señor por la bendición tan grande de poder estar nuevamente con cada uno de ustedes en esta mañana preciosa que el Señor nos ha regalado. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Él es fiel, verdadero, digno de alabanza, digno de adoración, digno de exaltación. No hay nadie como Él. Verdaderamente, si cada mañana podemos abrir nuestros ojos, es porque Él así lo ha permitido. Él es el que nos cuida, Él es el que nos guarda, Él es el que nos protege. Bendito sea el Señor. ¿Qué tal si levantamos una oración en este tiempo que Él nos da? Y desde hoy vamos a comenzar a estudiar el libro de los Romanos. Sabe que pronto usted podría decir, bueno, pastor, ¿por qué no continuamos con el libro de los Salmos? El día de ayer, no sé, pero un hermano, una hermana me mandó un video precisamente de lo que hoy se lleva a cabo en el mundo, ¿no? En el mundo cristiano y cómo las personas de gran influencia en el mundo cristiano, hermanos queridos, dicen una cantidad de cosas referente al Evangelio, y el Evangelio a medias. Cuando uno habla del Evangelio a medias, es algo que está, hermanos, incompleto, y por ende hay cosas que nosotros necesitamos entender a través de la palabra del Señor. Y vamos a comenzar en este mes nuevo que el Señor nos ha regalado, hoy ya 1 de julio. Gracias al Señor por su bendición. Mire cómo ha sido fiel, cómo ha sido bueno. Nos permitió ya vivir junio. Hoy comenzamos un nuevo día, un nuevo mes. Bendito sea su nombre. Quiero recordarle que hoy en la noche, hermanos, tenemos con la bendición de Dios una reunión muy especial de oración para todas aquellas personas que necesitan ese tiempo de oración, de comunión. Verdaderamente hoy a las 7 será un tiempo espectacular, así que yo le invito para que se una a esa transmisión. Muy bien, mis amados, hay algo también que quiero compartir con ustedes, y es precisamente, vamos a comenzar a estudiar el libro de los Romanos. Los Romanos, el libro que el apóstol Pablo escribe, hay algo que es bueno, como autor, porque el que escribe no es así directamente, no es el apóstol Pablo, pero el autor donde nace este libro es en el corazón de Dios primeramente, se lo revela al apóstol Pablo, y entonces, hermanos queridos, vamos a estar hablando, porque conocer precisamente lo que habla Romanos, eso algo que nos va a enseñar en todo este tiempo. Vamos a ver por partes este libro, y cómo el Señor nos va a ir enseñando, nos va a ir dirigiendo y va a ir abriendo nuestro entendimiento acerca de lo que es el amor de Dios, lo que es cómo a través de Jesucristo nosotros podemos entender su gracia, su poder, cómo Él nos ha justificado, Él nos ha salvado, por qué nosotros somos salvos, qué seguridad yo debo de tener de la salvación. Todo este tipo de cosas vamos a estar viendo en la mañana, y usted va a ser la otra parte, que es estudiar, meditar, pensar, decirle al Señor que le hable, que le enseñe. Hermanos queridos, sabe que hay tantas personas que nunca han estudiado el libro de Romanos, nunca ni siquiera lo han leído, ni siquiera de recorrido, porque dicen que no entienden, porque les hace muy dificultoso. Pero cuando nosotros entendemos el libro de Romanos, vamos a entender, hermanos, las verdades de la palabra del Señor, y en sí, por qué Cristo vino y murió en el madero de la cruz. Amén. Así que vamos a darle gracias a nuestro Dios, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor. Yo les pido, por favor, que también estén orando por la salud de mi esposa, por la salud de algunos hermanos que están también un poquito así quebrantada la salud, de pronto este tiempo, dolores de cabeza, así. Entonces vamos a estar orando al Señor por este tipo de cosas. Amén.
Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias por la mañana y gracias, Señor, por este tiempo de devocional que tú nos regalas. Gracias, Papito Dios, por tu bondad, por tu misericordia y por tu verdad, Señor. Gracias, gracias, Papito Dios. Gracias por todo lo que tú nos brindas cada día. Gracias, Señor. Gracias, Papito lindo, porque podemos estar una vez más juntamente, aunque sea virtual, pero estamos con nuestros hermanos, Señor. Gracias porque podemos abrir nuestros ojos y saber de que tu palabra, de tu presencia, tú estás, Señor, aún con nosotros, y que los planes que tú tienes para con nosotros, Señor, aún siguen en pie y seguirán así, porque tú, amado Dios, eres el que los sustentas, eres el que cuida de nosotros, eres, amado Dios, ese Dios de pactos. Padre, oramos para que de hoy en adelante, Señor, juntamente con todos mis hermanos, tú hables y enseñes precisamente, Señor, todo lo que es concerniente a esa salvación tan grande, Señor, y qué es lo que tú aborreces, qué es lo que tú no quieres saber nada, Señor, Papito Dios, y qué es lo que pasa cuando nosotros endurecemos nuestro corazón y queremos hacer lo que a nosotros nos parece. Papito lindo, te rogamos por favor que sea usted abriendo el corazón de cada uno, Señor, espiritualmente, y limpiando, sanando, Señor, y sobre todo llenándole de tu presencia, Señor, en este tiempo que tanto necesitamos de ti, Papito lindo. Gracias por tu bendición y por tu cuidado, en el nombre de Jesús, en quien oramos. Amén y amén. Muy bien, mis amados. Vamos a comenzar este tiempo precioso que el Señor nos regala en el libro de Romanos. Por favor, acompáñenme con su Biblia. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Vamos a ir. Romanos tiene solamente 16 capítulos y vamos a estar leyendo con la bendición de nuestro Dios poco a poco, y vamos a leer hoy desde el 1 hasta el 17. Vamos a estar meditando sobre esto y vamos a ver, hermanos, qué es lo que la palabra de Dios nos da, nos enseña, nos lleva a meditar. Como les decía, el libro de Romanos fue escrito para los romanos, precisamente para Roma, ¿sí? Roma era una ciudad en aquel entonces, una opulencia. Acuérdese que era donde estaba el emperador romano, donde estaba, hermanos queridos, los jefes, digámoslo así, los que gobernaban en aquel entonces todo lo que era el imperio romano, que tocaban los 3 continentes en aquel entonces. Y estaba allí, hermanos queridos, realmente no se sabe cómo esta iglesia fue fundada al inicio, no se sabe cómo los cristianos fueron a dar allí, pero hay algo que, recuerde lo que pasó en Hechos capítulo 2, cuando el día de Pentecostés, donde había muchísimos judíos que habían llegado de muchas partes por el día de las cosechas, y ese quizás fue el inicio de haber escuchado el evangelio muchas personas, muchos judíos, los cuales después se dispersaron por todas nuevamente esas naciones. Si usted quiere saber, Hechos capítulo 2 narra todas y cada una de estas naciones donde ellos estuvieron, vivían, y ellos estuvieron precisamente el día de Pentecostés, que son 50 días después de Pascua, ¿sí? Entonces, en esa fecha, que era la Pentecostés, la fiesta de las cosechas, y llegaba toda la gente de todo lugar allí a celebrar esta fiesta. Y, hermanos queridos, viene el Espíritu Santo sobre la iglesia, que estaban orando, que estaban suplicando, que estaban allí en el clamor a nuestro Dios. Y después de esto, hermanos queridos, se levanta tremenda
tremendo avivamiento en aquel entonces, y comienza el apóstol Pedro, todos los apóstoles, y allí, hermanos queridos, los nuevos diáconos. Y esto era algo impresionante. Desde el capítulo 6 ya vienen los nuevos diáconos, pero en el inicio estaban todos los apóstoles, todos aquellos hermanos fervientes. Entonces allí puede ser de que estos hombres que fueron, porque va a hablar a un pueblo judío que vivía en un pueblo gentil. Entonces también aquellas personas que se habían convertido y todas las cosas que estaban pasando, y el apóstol Pablo, con el deseo de pasar por Roma y después a España, hermanos queridos, va a Roma. Y recuerde que ese fue uno de los viajes, hermanos, que el apóstol Pablo hizo. Pero hay algo que nosotros necesitamos ir entendiendo y acerca de esto, y yo le invito para que en los primeros versículos que vamos a leer, usted medite y analice cuántas veces está escrito la palabra evangelio, ¿sí? Solamente en estos versículos, primeros 17 versículos vamos a leer. Dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Dice que él había prometido antes de sus profetas en las sagradas y santas escrituras acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, ¿sí? Santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ok. Una de las cosas que nosotros necesitamos siempre entender es que los romanos, sí, todo lo que eran ellos en aquel entonces, ellos vivían de una manera bien, pero bien desenfrenada. Cómo vivía, y si usted ve algunas series, películas, y muestran cómo era que ellos vivían en aquel entonces, y esto era realidad, cómo ellos vivían en un total desenfreno. Y Pablo inmediatamente, si usted se da cuenta, comienza a hablar del evangelio y decir que el evangelio es lo que ellos necesitan para vivir en santidad. Esto es importante, hermanos queridos, y precisamente hoy, retomando un video que escuché de un pastor, hermanos queridos, y este hombre solamente habla del amor de Dios, habla que Dios es amor, el verdadero mensaje de Dios es el amor, y es verdad, en parte es verdad, el amor de Dios, pero no habla del pecado, no habla de las cosas que dice la Biblia. Y usted se va a dar cuenta que el apóstol Pablo, hermanos queridos, cuando escribe, y el mismo Señor Jesús, que aunque no escribió, pero hermanos, lo que él decía y lo que sus discípulos, los apóstoles, los evangelistas, hermanos, escribieron de él, no era que Jesús decía solamente el amor, y viva como quiera. Eso es algo que, mire que ya esta semana pasada, hermanos queridos, el mundo celebrando, hermanos, conecte y desconecte, por favor. Algo pasó. Y vuelvo a reiniciarle. ¿Qué pasa? El mundo entero, hermanos queridos, vive en una declinación terrible hacia el pecado. Esta semana todo el mundo, el orgullo gay,
Y no es que, hermanos, no es de que ellos son más pecadores de que otros, pero hay que decirlo que es pecado, es pecado. No es que excluimos a esa persona, excluimos a ciertas personas y a decir, oye, solamente el que es un homosexual, ese es más pecador. No, no, Señor. Antes, hermanos queridos, todos necesitamos arrepentimiento y eso es lo que el apóstol va a enseñar, hermanos. Todos, tanto judíos, tanto como gentiles, como griegos, todos necesitamos arrepentimiento. Ya no hay, por eso Dios no hace acepción de personas. Y esto es lo que dice este libro. Por eso necesitamos ir entendiendo qué es esa salvación tan grande que Dios nos ha dado, esa salvación tan grande que el Señor nos ha dado cada día, hermanos queridos, para que cada día nosotros vivamos como Él quiere que nosotros vivamos. Entonces es importante nosotros darnos cuenta de esto. Escuche versículo 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Por quién hemos recibido gracia? Por el Señor Jesucristo. No es por mi mérito, eso es lo que dice este libro. Esto es lo que enseña, no es porque yo soy muy bonito, porque yo solamente por ahí he dicho mentiras piadosas, porque solamente por ahí medio yo he pecado, ese de allá es más pecador. No, Señor, no, Señor. Todos, hermanos, todos estábamos envueltos estábamos en el mismo pecado, en el mismo lodo. Por eso es que viene Jesucristo a darnos salvación y vida eterna. Hermanos queridos, por ende, escúcheme bien, escuche, dice el versículo 8, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio, segunda vez, de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de alguna manera tenga el fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis de que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque el evangelio, la justicia de Dios, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y por fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Algo que, hermanos queridos, en esta mañana nosotros necesitamos ir entendiendo poco a poco y cómo el apóstol Pablo se va a introducir en medio de tanta cosa que estaba viviendo el mundo en aquel entonces, y cómo el apóstol Pablo comienza a decir esas buenas nuevas de salvación. Eso significa, hermanos, la palabra evangelio. La palabra evangelio significa mensaje o un mensaje, unas buenas nuevas de salvación. Eso significa la palabra evangelio, buenas noticias. Hay buenas noticias, como cuando nosotros venimos al periódico y mal dicho o mal decimos cuando vemos de pronto que hay malas noticias
¿sí? Que hay corrupción, que hay violencia, que mataron, y dice, oye, las noticias hoy están buenas. Muchas personas dicen, ¿por qué? Porque mira lo que está pasando, mira qué noticias. Esas no son buenas noticias, esas son noticias malas, porque cada vez vemos que el mundo está cayendo peyorativamente, está empeorando, está haciéndose cada vez más terrible, la maldad se multiplica, pero en medio de un caos, en medio de tanta confusión, en medio de tanta cosa que este pueblo vivía, estos cristianos que estaban surgiendo en Roma, hermanos queridos, el apóstol Pablo dice, allí hay un mensaje, hay buenas noticias, sí hay solución. Y acuérdese que el mensaje de la salvación es verdad, primeramente lo que dice el apóstol Pablo, al judío primeramente, ¿por qué? Porque Jesús mismo lo dijo, ¿sí? En Juan capítulo 1, versículo 12, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, los suyos no quisieron saber nada, no quisieron aceptarlo. Entonces dice, pero a todos los que le recibieron, ¿sí? Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, esto es lo que nosotros necesitamos entender, ese mensaje de salvación, y algo que hoy está pasando debido a todas las circunstancias que está el mundo. Hermano, el mundo el día de hoy como que más ahoga, porque ya la gente, lo que antes se veía como algo pecaminoso, algo, yo recuerdo, al menos en mis tiempos de mi niñez, hermanos queridos, había homosexualismo, lógicamente, había este tipo de cosas, había, hermanos, también el desorden en muchas cosas, borracheras, todo este tipo de cosas siempre han existido, pero muchas cosas del pecado eran tapiñadas. Por decir, una persona que era homosexual, que dijera, oye, yo soy homosexual, yo soy lesbiana, yo soy esto, uy, qué horrible, era un escándalo. Y la gente decía, mira, mi papá me enseñaba, mijo, tenga cuidado, esas cosas, tenga cuidado de esto, esos hombres, esas mujeres son perversas. Mi papá, un hombre que no temía a Dios, pero tenía principios, es decir, eso está mal, Dios nos creó. Mi papá me decía ese tipo de cosas, mira, esas personas cómo se han desviado, y personas que, vuelvo y le repito, que era mi papá, aún no conocedor del evangelio, pero se sabía, esos son principios. Hoy en día, eso ya no. Hoy se habla que la persona que no acepte y no abrace todas estas aberraciones, porque la Biblia las llama aberraciones, ya es un homofóbico, ya es un retrógrado, ya es un dinosaurio, porque eso era. Ahora nosotros nos tenemos que acostumbrar a lo que el mundo está diciendo. Y por eso el apóstol Pablo, más adelantito, en el libro de Romanos, él mismo, cómo nosotros debemos de vivir, porque eso es lo que el apóstol Pablo está enseñando y va a enseñar, no solamente la gracia, cómo Dios nos perdona, cómo Dios nos perdonó, qué fue lo que Dios hizo en la cruz del Calvario, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, sino que también más adelante nosotros vamos a ver cómo un cristiano debe de vivir hoy más que nunca, teniendo en cuenta que ya en los tiempos de Jesús, Roma era un pueblo realmente terrible, y habla precisamente en este mismo capítulo. El apóstol Pablo ya va a hablar de las mismas desviaciones, lo que la gente hace, lo que pasaba en el entorno, de que los hombres con los hombres, las mujeres con las mujeres, y cómo el hombre se le había cauterizado la conciencia. Léase usted todo el capítulo 1 el día de hoy, hermanos queridos. El día de mañana estaremos con la bendición de nuestro Dios retomando nuevamente, pero esto es importante para que ya nosotros comencemos a pensar qué era lo que estaba pasando. Cuando usted lee un libro de la Biblia, yo le invito para que usted siempre haga esto. Cuando usted lee un libro de la Biblia,
Usted necesita pedirle al Señor sabiduría, inteligencia, entendimiento, que Él le revele, que Él le muestre qué era lo que estaba realmente sucediendo a su alrededor, qué era lo que la iglesia que se estaba formando, la iglesia que estaba creciendo, qué era lo que estaba pasando. Y cuando uno comienza a indagar, a entender, usted dice, hay libros, por decir, como el libro de Romanos, hermanos queridos, que usted se da cuenta, alrededor había una cantidad de lujuria terrible, y Dios, a través del Espíritu Santo, Pablo, hermanos, escribe y comienza a decirle qué es lo que Cristo ha hecho, todas las cosas, ese buen mensaje, ese mensaje de salvación, pero también cómo el cristiano necesita vivir, dónde tiene que tener su seguridad, dónde tenemos que vivir tranquilos, bueno, y cómo el cristiano hace cómo el cristiano, ¿sí?, debe de vivir, ¿sí?, cómo está su corazón. Hoy vuelvo, yo siempre lo he dicho en la hora de la mañana, y es así, hermanos queridos, hoy el mundo entero está en un caos y nosotros mismos nos dejamos muchas veces influenciar por estas cosas porque no entendemos la palabra de Dios. Muchas personas ahora están haciendo cosas que no deben por causa, hermanos míos, de esto. Por ende, el apóstol Pablo, que él está aquí, y quiero enfatizar un poco en esto, en el versículo 16 y 17, y si usted se lo puede aprender, qué lindo fuera. Porque no me avergüenzo del evangelio, dice, porque es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio, escuche, porque en el evangelio la justicia de Dios es revelada por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Acuérdese que esa justicia es revelada. ¿Quién es revelada? En el evangelio, ¿quién se revela? Cristo. Cristo. ¿Cuál es la justicia de Dios? Cristo. Sí, Cristo es la justicia. Él da a su Hijo. Él da a su Hijo. Por eso dice, no me avergüenzo del evangelio. Yo no me debo de avergonzar del evangelio. No me debo de avergonzar de él. ¿Por qué? Hermanos queridos, porque hay de aquel que se avergüenza del evangelio. Es salvación. Es vida eterna. Es lo que el mundo necesita. Es esperanza. Son, hermanos, buenas noticias. Es un ejemplo, hermanos, las buenas noticias. Cuando uno escucha, oye, ya no hay corrupción. ¡Wow! Esas son buenas noticias. Oye, ya la gente dejó de robar. ¡Wow! ¡Qué bacán! Ahora el dinero se iba a alcanzar. Oye, ya, ¿sabe qué? Se acabó esto del virus. Esas son buenas noticias. Esas son buenas noticias. Y las buenas noticias que da el evangelio, hermanos, es que hay salvación, hay vida eterna. Hoy, vuelvo y retomo lo que estaba diciendo, hoy, hermanos queridos, como ya hablamos de salvación y vida eterna, la gente, el mundo nos quiere hacer como a un lado. Oye, estás loco, estás fumado. Y ya el mismo cristiano ya, ay, es que yo ya no sé qué decir, qué vergüenza, me hicieron pasar una vergüenza porque me dijeron que yo era un retrógrado, que yo era un homofóbico, y yo me sentí tan mal, y entonces comenzamos por querer, entonces, agradar a los otros y no agradar al Señor, y no saber de que nosotros somos portadores de ese buen mensaje. Deberíamos de sentirnos complacidos de verdad delante del Señor y decir, Señor, gracias, porque tú nos has permitido conocer tu palabra, conocer que en ti verdaderamente encontramos la salvación, en ti encontramos lo que este mundo no puede dar. En Él somos justificados, en Él somos santificados, en Él somos perdonados. Él nos lavó con su sangre, nos lavó de todos nuestros pecados, de toda nuestra maldad. Por ende, nosotros hoy,
necesitamos entender, hermanos, de que este mensaje que hoy, por el transcurrir de los años, fue, hermanos, fue llevado así, hermanos, y ya hoy vino acá. Hoy nosotros somos parte de ese buen mensaje. Necesitamos llevarlo, necesitamos darlo a conocer a través de nuestra vida, a través de nuestra boca, lo que hablamos, vamos a hablar, vamos a dar a conocer. Por ende, hermanos queridos, hoy más que nunca necesitamos volvernos al Señor con todo corazón. Decirle, Señor, gracias por esas buenas nuevas. Gracias por haberme permitido, Señor, escuchar tu palabra. Gracias por haberme permitido, Señor, entender lo que tú quieres, Señor. Hoy quiero conocerte más. Quiero, Señor, escudriñar más, aprender más, entender más. Gracias, papá, por tu bendición, por tu cuidado, por tu protección. Gracias. Yo no sé, de pronto hoy tienes alguien de quien hablarle a Jesús. De Jesús. Tienes un compañero de trabajo. Tienes un amigo, una amiga, un conocido, un vecino. ¿A quién tienes? Piensa en esa persona que hoy puedes entregarle esa buena noticia, ese buen mensaje de salvación y de vida eterna, que pueda entregar usted. Hoy hágase el propósito, hágase este propósito, al menos una vez por semana, escúcheme bien, una vez por semana hablarle a una persona. Si usted lo puede hacer todos los días, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero usted y yo, todos, hermanos queridos, yo necesito hacerme, yo también, siempre. Señor, yo hoy tengo que hablarle a alguien de Cristo. Hoy tengo que hablar de ti. Hoy tengo que hacerlo. Hoy voy a hablar de ti a alguien. No sé a quién voy a hablar, pero yo voy a hablar hoy de ti. Y comienzo a involucrarme y a pedirle, Señor, y esto lo tenemos que hacer voluntariamente, hermanos queridos, voluntariamente, conscientemente. Señor, hoy lo voy a hacer. Así como cuando tenemos que hacer las cosas. Nada viene así por así, hermanos. Yo tengo que, a ver, Señor, aquí estoy. A ver, usted, papá, haga lo imposible. Pon, Señor, gracia en mí. Yo no lo puedo alcanzar por mi propia fuerza. Señor, yo quiero hoy que por favor, en el nombre de Jesús, tú pongas esa persona indicada para yo hablar de ti. Señor, no sé cómo puedo, Señor, abrir un discurso para poder hablar un tema de conversación, pero yo quiero hacerlo, Señor. Y cuando yo comienzo a buscar, hermanos, el que más está interesado, ¿quién es? Señor Jesús. Él está más interesado que cualquier otra persona. Por ende, hermanos queridos, por ende, asimismo necesitamos aprender a hablar con el Señor, a vivir con el Señor, a ser fiel a Él. Amén. Así que, mis amados hermanos, vamos a orar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, muchísimas gracias por esta mañana. Tú cada mañana nos das un nuevo desafío. Cada mañana, Señor, nos alientas a conocerte cada vez más. Gracias por esas buenas noticias que un día conocimos. Ahora, Señor, nosotros somos portadores de ellas, esas buenas noticias, a cantidad de personas, Señor. Padre celestial, Dios maravilloso y eterno, gracias, porque tú eres bueno, porque tú eres, amado Dios, maravilloso, porque tú eres precioso, porque tú eres digno de toda alabanza, de toda adoración y de toda exaltación. Te alabamos, Señor, te glorificamos. Señor, bendice las vidas de cada uno de mis hermanos en esta mañana, y que cada uno, Señor, de verdad podamos ser conscientes de ese gran privilegio que tenemos en ti. Papito Dios, en este tiempo maravilloso, te doy a ti honra, gloria, alabanza, adoración y exaltación. Quiero orar por mis amados hermanos, por la salud de muchas personas, Señor,
que en este tiempo se ha quebrantado, Señor. Padre, oramos en el nombre de Jesús para que usted traiga sanidad, Señor, a cada persona. Esos dolores de cabeza, Señor, a mi esposa, oro por ella, para que tú, Señor, le levante, le sane, Señor, de toda dolencia. Papito Dios, a mi hermano Osvaldo, a Luisita, Señor, Dios de los cielos, también restaura su salud, Señor. Padre, oramos, Dios de los cielos, en el nombre de Jesús, por aquellas personas, Señor, también que están en sus casas, que tienen familiares, que tienen amigos, Señor, que en este tiempo, amado Dios, de pronto alguna dolencia, algún malestar, Señor, guárdanos de todo este virus, Señor, que hay, Papito Dios, y que podamos siempre tener esa confianza en ti, amantísimo Rey, porque tú eres Dios soberano y Rey de todas las cosas. Gracias, Papito Dios, en el nombre de Jesús, en quien oramos y agradecemos. Amén y amén. Quiero saludar muy especialmente a todos mis amados hermanos en esta mañana. De verdad que el Señor les bendiga. Mi hermana Nelita, a Lorenita también, Dios les bendiga. A todos mis amados, a Elenita en Otavalo, también a Andrés, a José Alvarado, Dios te bendiga también a usted, para su esposa, José, a todos en su casa, bendiciones del Señor, mi hermana Gladys, Beatriz, a Rosy también, Dios les bendiga grande y abundantemente. Qué lindo, mi estimada Ruth, bendiciones del Señor desde Bolivia. Dios le bendiga, un saludo para su esposo, para Ivancito, para Kenia también, para todos un fuerte abrazo. Que el Señor les guarde, que el Señor les cuide. Marcelita también, Rodney, mi hermana Nancy, mi hermana Ofelia, Natividad, Angelita, Marinita, toda la familia Mármol también, Arias Mármol, Dios les bendiga. Mi hermana Analía Gutiérrez, a usted en Argentina, un fuerte abrazo para todos ustedes, que tengan un excelente día, que tengan una excelente continuación, que el Señor les bendiga grande y abundantemente en este tiempo maravilloso. Nos vemos a la próxima. Bendiciones del Señor. Chao, chao.